Bueno, estamos en la segunda parte de nuestra entrevista con Ismael Jalil, con el doctor Ismael Jalil, abogado de derechos humanos, abogado también de Correpi, ¿sí? Y seguimos debatiendo estos temas tan interesantes que de alguna manera los que son alumnos acá de Violencia y Sociedad en Argentina están repasando, haciendo como un repaso de los temas que de alguna manera venimos tratando, ¿no es cierto? Ahí la veo a Patricia, Juan, que sonríen un poco, sí, esto que habíamos hablado, de la militarización, Buenas. es interesante. Bueno, ya somos 42, qué rápido, se nos cayeron unos 10, pero ahora se seguirán sumando, ahí está. ¿Se puede hacer una consulta, Julieta? Sí, Ah, ¿qué tal? José Luis Para es Ismael, de Madres, de Yuma. sí, ¿qué tal? Hablando sobre la militarización o politización, o Ahí digamos, está. cuando las policías están tomando mucho más fuerza y control dentro del espacio público, Ujú. me viene la idea que en nuestro país, desde tiempos bastante lejanos, siempre existieron como unas fuerzas paralelas internas, no demasiado organizados como grupos permanentes, pero basta repasar la segunda parte del siglo XIX y, digamos, desde en el siglo XX también, digamos, en la huelga contra Bacena, hubo varios grupos paralelos a la policía que actuaron en pleno centro de la ciudad, y después, bueno, la conformación de otros grupos como la AAA y muchos otros de los que no recuerdo nombre porque, según conozco, hubo varios grupos que ni siquiera se conocen bien dónde han actuado, han venido de varias partes de la provincia de Buenos Aires, etc. Le pregunto si la conformación final de las policías no viene a ser como una forma de blanquear este tipo de elementos fuertes que existen en la sociedad, que como no podían seguir estando en la ilegalidad, ahora tienen un cuerpo como más legal, desde la cobertura policial, ¿no? Qué buena pregunta. Está buena la inquietud. De cualquier modo, José Luis hablaba, ¿no? José Luis. Sí. Luis. Está piola la intervención. Yo me resisto a pensar que la policía, en definitiva, porque la policía existió aún y convivía aún con la existencia de todos estos grupos, incluso de mucho antes. Entonces, es muy interesante estudiar los fenómenos de lo que significó el tema anarquista, lo que significó ya, por estar nada más que en el siglo XX parado, el centenario, lo que implicó en aquel momento en manos de los militares más que de los policías, la represión del 19 de Bacena, por ejemplo, la fábrica Bacena. Ahí ustedes van a ver que incluso uno de los que participó de la línea de fuego militar fue el propio Perón, cuando todavía creo que era teniente solamente. Estamos hablando de una situación en donde la policía, inclusive las primeras, no había jefe de policía en esos años. El jefe de policía y la policía unificada en la ciudad de Buenos Aires recién aparece muy cerquita de los años 40. Es decir, es un fenómeno prácticamente, le diría, más cercano en el tiempo. Y yo creo que, en definitiva, lo que han hecho es una convivencia permanente y lo que termina, de algún modo, reproduciéndose en los años 74, 75, 75, más que nada, con la vigencia de la AAA, es un modelo muy parecido al que regía en España, con Franco, y que tenía que ver con el diseño de lo que era otra apunte en todo esto, pues muy interesante estudiarlo, el Somatén, que era de algún modo esa estructura represiva paralela que Franco había diseñado y que después se replica con la AAA en la Argentina. Por otro lado, aparece el rol preponderante en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo porque por las características propias que tiene esta región en cuanto a la cantidad de habitantes, y sobre todo también porque se produce ante una explosión de industrialización en la Argentina, producto de las primeras dos gestiones del peronismo, un proceso de migración interna muy importante que obliga entonces a tener disciplinadas las masas. Y ahí es donde empiezan a aparecer
los primeros conceptos de primer cinturón urbano, segundo cinturón urbano, los movimientos que se daban internamente. Ello necesariamente obligó a estructurar una fuerza de las características que nosotros teníamos, de algún modo, reflejadas en lo que era la policía de la Ciudad de Buenos Aires y la policía de la provincia de Buenos Aires. Un libro que no se puede, o por lo menos un artículo que no se puede soslayar a la hora de estudiar estas cosas, y ustedes ya lo deben saber, es el de Rodolfo Walsh, que tiene que ver con la secta del gatillo alegre, que de ahí proviene precisamente el término gatillo fácil, que a su vez es un término que no es nuestro, es un término que proviene de Inglaterra. Tenían un término que significaba algo así como gatillo alegre, una cosa así, gatillo feliz, gatillo alegre, y lo replica de algún modo Walsh cuando hace el estudio de lo que estaba pasando en la Argentina en los años 60, en la provincia de Buenos Aires, en los años 60. ¿Y me están escuchando bien ahí? 10 puntos. Bien. No, porque apareció otra vez el cartelito. Y en los años 60, les decía, Walsh hace un raconto de los casos de gatillo fácil, por supuesto muy menores, en cantidades, capaz que en un año se producían 7 casos de gatillo fácil, para que ustedes tengan una idea, y en los que él siempre ponía la atención en cómo funcionaba esto, ¿no? De que, en general, enfrentamientos armados de 4 facinerosos contra 2 policías, y morían los 4 facinerosos, y los policías no tenían ni un rasguño. Entonces él decía, aquí algo ha pasado, y instalaba ya la sospecha en ese accionar. ¿Saben ustedes quién fue uno de los primeros detectados por Rodolfo Walsh en ese listado de los que estaban, de algún modo, replicando esta cuestión del gatillo fácil, o por lo menos incipientemente? Nada más ni nada menos que el genocida Echecolás. Casi digo Echecopar, pero son más o menos lo mismo. Y en definitiva, lo que quiero plantearles con esto es que nada surge de la nada, digamos. Todo tiene un proceso que se va acompañando y que se va generando esa situación. Que nosotros hoy estemos casi en el 50% de la pobreza es algo inadmisible. Es imposible de entender que en 40, 50 años la situación de la Argentina haya derivado en esto que tenemos hoy. Y aclaro algo que es muy importante tener en cuenta. Nosotros venimos, por eso no me quiero perder el hilo cuando venía hablando de los 90. Nosotros cuando salimos de la democracia, nos encontramos con estos datos que yo les planteaba, donde Alfonsín toma el gobierno, no puede encauzar, más allá de los primeros intentos durante el primer año con un ministro de Economía que se llamaba Grispun, intenta de algún modo confrontar, pero rápidamente le quiebran el brazo y entonces después entra en una variable imposible ya de manejar, que significaron los diferentes planes, Austral, Primavera, etc. Y todos ellos con un incremento de la deuda externa, cada vez la deuda externa mayor, 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 mayor. Con lo cual, además, explota con un proceso de hiperinflación que obliga, entre eso, más el inefable amigo Mañeto y compañía, socavando permanentemente los resortes, de algún modo, de un gobierno democrático, apuran y obligan a la entrega anticipada del gobierno, que es asumido por Carlos Menem. Ahí es donde aparece, les decía yo hace un rato, la segunda ola neoliberal. Esa segunda ola neoliberal trae aparejado un proceso que, lejos de parar con el sistema de la deuda, lo que termina haciendo es refinanciarla permanentemente, y en ese proceso de refinanciación inventan el famoso 1 a 1, se instala una idea de bienestar generalizado, pero poco a poco se empieza a ver lo que es la destrucción de la economía argentina, porque era un 1 a 1 que se sostuvo principalmente con inversiones en el área de servicio. Y esto traía aparejado necesariamente una caída sistemática ¿de qué? Del nivel de empleo. Y cuando no, la precarización.
todo esto iba en desmedro de la calidad de vida de nuestro pueblo. Esto fue, de algún modo, derivando en un proceso que terminó mandando a la marginalidad a muchísima gente. En la marginalidad a la que envió a muchísima gente, entonces aparecieron los primeros síntomas de este discurso que hoy ya está completamente naturalizado y que hablamos nosotros seguido, que tiene que ver con la inseguridad. En el año 90, un señor ingeniero iba a bordo de su vehículo, es asaltado por dos muchachos que iban en otro vehículo, le roban el pasacassette, el estéreo, por así decirlo, de aquellos años, y él se encuentra con derecho, se cree habilitado con derecho, a perseguirlos, y varias cuadras después saca su arma, tenía aportación del arma, y le tira 2 tiros y los mata. Bueno, ahí se armó un tole-tole de aquellos, donde hubo un fogonero que tenía que ver con los medios de comunicación, porque aquí es donde juega el rol preponderante el tema del medio de comunicación y lo que Julieta me explicaba recién cuando me hablaba de algunos exámenes. Porque el dato clave para que esto que pasaba en dictadura con relación a los militantes políticos, ahora pase en democracia sobre sobre población civil, de algún modo en condiciones en conflicto con la ley, la única manera de poder generarse es si se propiciaba un consenso que lo legitimara. Y este es el rol fundamental que juega el medio de comunicación. Entonces, en esos años había un tipo que se llamaba Bernardo Neustadt. Bernardo Neustadt, que tenía al lado a Mariano Grondona, un intelectual, entre comillas, que le dio mucha letra a las dictaduras precedentes. Y entre otras cosas... ¿El comunicado la 150 no lo 1711, redactó él? y además la 17711, la reforma, y Borda, y todo lo que habrán estudiado en materia de Código Civil, tuvo que ver mucho con la inspiración de Mariano Grondona. Para que ustedes se den una idea de también la calidad de los tipos que estaban ahí adelante, ¿no? Y esos fueron los que fogonearon desde un programa de televisión la idea de que el Estado no te defiende, el Estado no existe, entonces está bien que nos defendamos por mano propia. ¿Qué estaba planteando Neustadt y Grondona en ese momento? Estaban planteando el eje que iba a quebrar y que de algún modo iba a expresar un fin de época en la Argentina y para siempre. Lo preveían ellos, por lo menos para mucho tiempo, que era el pasaje entre un estado de bienestar que había de algún modo expresado el punto más alto de desarrollo del país, al pasaje hacia un estado neopunitivista, que sí o sí debía contemplar qué se iba a hacer con la cantidad de marginalizados que habían dejado y que estaban generando. Ese hecho del ingeniero Santos necesariamente hay que leerlo en ese contexto. Entonces es donde empiezan a ganar una batalla que es cultural, clave, la batalla cultural es clave, pero la empiezan a ganar porque empiezan a instalar el razonamiento y el sentido común de ellos por sobre los de abajo. Y generan una ruptura entre los sectores medios y muchos sectores de la clase trabajadora, con hijos de esos sectores medios y de la clase trabajadora que ya no tenían un horizonte y estaban de algún modo dedicados a encontrar una salida falsa, como es la de salir a robar o vivir de algún modo alrededor de este tipo de actividades que terminan de algún modo condicionándolo doblemente, porque el disciplinamiento, es categórico ir a las cárceles y hablar con los presos de aquella época, en donde cuando la cárcel todavía estaba de algún modo poblada por los presos viejos, para que quede claro, por los presos que tenían una experiencia que les decía, aparecen unos perejiles acá que no sabemos qué vamos a hacer con esto, porque esto están todos locos. Nosotros, doctor, pero me lo decían así, yo no tiré, nunca voy a tirar.
Por dos cosas no voy a tirar. Fíjense ustedes el razonamiento del preso. Una, ellos practican todos los días, yo no, le decía el tipo, ¿no? Clarito. Pero además, si yo no tiro, tengo más posibilidad de negociar. Entonces, fíjense ustedes el razonamiento de esos presos ya, cancheros, que obviamente sabían de la corrupción policial, entonces cuando lo llevaban detenido y iban a la comisaría, ¿qué negociaban? No me pongas robo con arma, poneme un robo simple. Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas hacían que desaparezca el arma que se quedaba en la comisaría, pero como estaba dentro de un circuito ilegal, después se reciclaba cuando armaban de vuelta las banditas que robaban para ellos, ¿no? Este tema es el que hay que entenderlo, porque así funciona la realidad. Una cosa es lo que dicen los libros y otra cosa es la realidad en materia de manejo de la cuestión más violenta que tiene el Estado, que es esta. Ahora, lo que te decían era que los otros pibes, los pibes que recién entraban, disparaban y lógicamente los pibes terminaban. El que mejor terminaba preso por 15 años. El que mejor terminaba. El del medio era un pibe que termina siendo reclutado por la propia policía o hoy por los soldaditos narcos, como pasa en Santa Fe, hecho pelota además, hecho percha, y después los que terminaban muertos. Muertos porque el fusilamiento se producía, ya sea porque el balazo entró cuando se iba en fuga o porque el balazo entró antes de que produjera el robo, producto de que por ahí llevaba un arma que no le servía, entonces tampoco la podía disparar. Digamos, todos este tipo de cuestiones que vos le decís no te conviene, ya no es una cuestión moral, no lo estoy planteando desde ese punto de vista. Estoy planteando desde un punto de vista hasta material, si se quiere. No puede ser nunca esa una salida, más allá de la cuestión moral que nosotros ya sabemos que no lo es. Pero en el mano a mano vos le decís eso. No es esta la salida. Esta es la salida más fácil ¿para quién? Para quien quiere que la situación siga como está. Para que no se pueda transformar esta realidad, porque te eliminan rápidamente. Y en esa lógica es lo que estaban instalando de esos programas de televisión. A tal punto... Qué interesante, sí. Perdón, digo, esto de Grondona y Neustadt, que si yo me remito a mi niñez, donde ellos estaban en la cumbre del apogeo de los medios, el grado de legitimidad que tenían en la clase media, el grado de pregnancia y ese halo de objetividad, de periodismo intachable y demás, cómo facilitó todo este proceso, ¿no? Claramente. Ese programa, si no me equivoco, estaba los martes. Entonces, yo lo veía. El miércoles, cuando iba a tribunales, me encontraba con un montón de Neustadt y Grondona dando vuelta alrededor mío. Es decir, esto era sistemático. Es decir, eso es lo que ocurría. Entonces, esa legitimidad a ese discurso se instaló y fue ganando la cabeza a la gente, a punto tal que si ustedes revisan cuestiones de campaña de Menem por aquellos años, y después lo van a ver, inclusive es muy rico meterse en las campañas electorales de aquellos años, van a ver a Menem por un lado, diciendo esto de que no me vengan los organismos de derechos humanos, necesitamos una policía cada vez más fuerte, y paralelamente van a ver a Graciela Fernández Meijide, años después, que expresaba lo que supuestamente era el progresismo dentro de la alianza, decir cosas muy parecidas. La única diferencia que había entre el menemismo y estas expresiones progresistas, ¿cuáles eran? El menemismo planteaba poco menos que nada se puede discutir, acá hay que tirar metabala y se terminó. Y el progresismo tenía un reconocimiento del origen económico, de los males nuestros y la pobreza, así se lo decían en esos términos, pero a la hora de aplicar una solución, la solución era la misma que aplicaba el menemismo. Entonces, el primer resultado de la instalación de esto, ¿cuál fue? Fue multiplicar las fuerzas de seguridad en las calles. Y ahí es donde aparece este proceso que yo les decía antes, deja de ser la militarización y pasa a ser la policialización. Entonces, te encontrás rápidamente con que fuerzas gendarmería, que para encontrar un gendarme acá era imposible, vos te tenías que ir a la frontera para encontrar un gendarme. Pero para ver un prefecto te tenías que ir al río. Y de golpe empezamos a ver fuerzas de seguridad multiplicadas. Yo vivo muy cerca de la estación del ferrocarril Sarmiento, y entonces los miraba y decía, bueno, a ver, ¿cuál es el panorama que veo? Y yo veía Policía Federal, porque el ferrocarril era de esa jurisdicción. Policía de la provincia de Buenos Aires.
veía prefectos, gendarmes y agentes de seguridad privada, contratados por el propio ferrocarril. Ese era el panorama en el que nosotros vivíamos, y que de algún modo se fue instalando, y se fue, de algún modo, quedando ya como una forma de naturalización, a punto tal de transformar a la Argentina y a esta región, al AMBA, en la región más policializada del mundo. La ciudad de Buenos Aires tiene un índice, una ratio de policía o fuerza de seguridad por habitantes de prácticamente el 8%, el 8 cada 1000. Naciones Unidas recomienda 3,5 cada 1000. Nosotros tenemos más policías, por ejemplo, que México en las calles. México y Colombia tienen Fuerzas Armadas también. Las Fuerzas Armadas, haciendo seguridad interior, provocaron en México y Colombia más de 200.000 muertos. Un tema gravísimo que tienen ellos allá. Y con eso suplen policía. Pero en realidad tienen mucho menos que nosotros policías en las calles. Nosotros en el AMBA estamos en un promedio que, de cumplirse este último proyecto que hay de incorporar más policías a la provincia de Buenos Aires, nos va a llevar a tener prácticamente 10 policías. Es decir, 7 policías más prácticamente por sobre la ratio que indica Naciones Unidas. Esto implica necesariamente una potenciación del conflicto, porque a medida que nosotros vamos viendo que se va poblando de mayor cantidad de policías las calles de la ciudad, las calles de los pueblos, se van produciendo cada vez más hechos, hablo de policías, gendarmes, fuerzas de seguridad en general, se van produciendo cada vez más hechos de violencia vinculados al accionar de esa policía. Y ahí es donde nosotros nos encontramos con algo muy particular que ocurre cuando nosotros salimos de la crisis del 2001, y ustedes recordarán, ya más cerca en el tiempo, que se produce un hecho que es clave para entender cómo se pueden manejar de algún modo los tiempos políticos. En el 2002, junio del 2002, se produce el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Ese es un hecho bisagra en la historia de la salida de la crisis del 2001. ¿Por qué? Porque lo obliga al por entonces presidente Duhalde a convocar a elecciones, si no, no llegaba. Cuando ya estaban resolviendo, arreglando de acuerdo a los intereses, otra vez en contra de los intereses populares, este episodio termina provocando una crisis social más grande y la salida electoral que se imponía. Esa salida electoral que se impuso derivó en todo el proceso que nosotros vimos durante esos 10 años y sobre todo en los primeros años, en donde hubo un hecho que de algún modo marca una instancia distintiva. ¿Cómo fue el manejo de la deuda externa en esos tiempos? Y a su vez, ¿cómo repercutió la salida económica, el panorama mundial de la economía, también en esos tiempos? Y ahí nos vamos a encontrar con que, pese a que de algún modo el peso de la deuda externa era grave, pero se estaba manejando y se estaba sobrellevando, y las coordenadas a nivel mundial hablaban algo así como un viento de cola, se decía en esos tiempos, entonces mejoraba la situación. Sin embargo, el nivel de despliegue represivo por parte del Estado no cesó. No solo no cesó, sino que además se instrumentaron algunas medidas que fueron todavía muy graves, mucho más graves, como fue la aprobación, por ejemplo, de la ley antiterrorista, y eso ocurrió en el año 2005. La ley antiterrorista fue aprobada en el año 2005 y se votó en el Senado prácticamente por unanimidad. La única abstención fue de un diputado socialista, no marxista, de Santa Fe, creo, si mal no recuerdo hoy, que se llamaba Giustiniani. Me parece que creo que todavía está en alguna actividad política. Ahí es donde se aprueba la ley antiterrorista. ¿Y saben quién manda a aprobar la ley antiterrorista? ¿Quién es la que genera la ley antiterrorista? El GAFI, el Grupo de Asistencia Financiera Internacional. Otra vez, una vez más, los organismos multilaterales íntimamente vinculados con el despliegue represivo dentro de
los países, afectando la soberanía de los países. Y no solo afectando la soberanía de los países, también, de algún modo, degradando la calidad de vida de sus habitantes. Isma, Rápidamente... ahí, Sí. perdón, Isma, ahí Walter Colela dice que hoy escuchó a Bernie que en la provincia de Buenos Aires tiene un 25% de la policía que debería tener respecto a la población y el territorio. No. Walter es alumno de Madres. No, pero está bien. Bernie va a decir eso y Bernie va a querer todavía más. Lo cierto es que Bernie es un número muy particular, porque, por ejemplo, Bernie no cuenta a las policías locales, y las policías locales en la estructura, si bien tienen un manejo más distanciado del Ministerio de Seguridad, en realidad son coordinadas por la policía de la provincia de Buenos Aires, y además las conducen comisarios de la policía de la provincia de Buenos Aires. El único dato, de algún modo, que los diferencia, es que tienen una mediación más, por así decirlo, un escalón más que está dado por la representación civil del intendente y de su secretario de gobierno, ¿no? Pero eso por un lado. Y sí, lógico, ellos van a seguir pidiendo cada vez más, y Bernie sobre todo va a pedir cada vez más, porque lo que Bernie ha hecho en alguna medida es plantear una relación con la policía que tiene que ver con un no se levanten, no hagan olas que yo hago la vista gorda. Pero hay 25 comisarios generales designados por la ex gobernadora Vidal que no fueron movidos por Bernie, porque la decisión ha sido no hacer olas dentro de la policía. Entonces, hoy que se le vino la noche, porque el gobierno nacional en su momento resuelve Chaco, La Rioja, Misiones y Córdoba, porque había un levantamiento, un amotinamiento policial en esas provincias, y lo resuelve habilitando partidas especiales, esto también tiene que ver con la discusión que tienen con Larreta, lo resuelve con esas partidas especiales, avisa a Provincia de Buenos Aires que hay algo gestándose en Provincia de Buenos Aires. Bernie dice que no, porque el diálogo de Bernie es un diálogo de sordos, no conduce, no maneja. Bernie tiene un rol distinto. Bernie tiene un rol para disputar por derecha al electorado de la provincia de Buenos Aires, y ese es el rol político que está jugando. Por eso y solamente por eso puede estar hoy sostenido en un puesto de estas características después de lo que significa su fracaso más absoluto, que es este manejo, y no olvidemos la desaparición forzada de Facundo Castro, y 33 de las 39 muertes producidas por la policía de la provincia de Buenos Aires en lo que va en la cuarentena. Con más la desaparición forzada de este chico en Florencio Varela, que lamentablemente, Brian, ayudaba porque me olvidé el nombre ahora, se me cruzó, pero que es un muchacho que tenía un problema, un problema psiquiátrico o neurológico. El chico que apareció en la la policía tosquera. lo levanta, el que apareció exactamente. Y la policía misma escribe que por pedido de él lo deja en la rotonda de Florencio Varela, en abril, el 10 de abril pasado, y 10 días después aparece en una tosquera su cuerpo incinerado. Que ese es el otro detalle, ¿no? Así que son todos fracasos en ese sentido los de Bernie. Solamente por una maniobra de esas características se puede entender que permanezca en el cargo. Por eso hace lo que hace además, por eso provoca como provoca, por eso dijo lo que dijo de los organismos, porque está jugando a eso. Y por eso va además a los hijos de los néutaros de Grondona. Por eso estuvo en los programas de TN, por eso estuvo con la Nata en Radio Mitre. Canosa. Entonces, Canosa, Novarecio y compañía. Entonces, de algún modo, lo que está construyendo es esa plataforma política. Me pongo tan mal cuando me olvido el nombre de alguna persona que fue víctima de esto, pero también, ya me voy a acordar antes de terminar. Perdóneme. Adelante, adelante, José Luis. ¿Quién habla? Sí, el otro día... Perdón, porque no te veo, José Luis. No, porque no me anda bien la cámara. A esta hora, dale. A esta hora me anda muy mal. También hablaba, en vez de tomar la estadística en referencia a lo que dice Naciones Unidas o algún organismo internacional, él suspicazmente su discurso está comparándose siempre con el de Larreta porque tiene hasta 7 policías por 1000 en Cava. Claro.
Claro. y él 3. Entonces decía que él lo que aspiraba era la misma igualdad que tenía Larreta para controlar el delito, como digamos que la solución viene por poner más policías, y lo seguía comparando con ciudades como Madrid, que es la tasa más alta, 8, pero nunca la solución es otra, siempre la solución es tener todo el control. Claro, es decir, si vos fíjate una cosa, hoy en la policía de la provincia, está bien el razonamiento desde la óptica de Bernie, es correcto, yo sé, en eso tiene razón Bernie, para lo que apunta es lógico lo que él dice, hace muy bien en notarlo, en hacerlo notar, José Luis. ¿Por qué? Porque Larreta tiene 7, pero tiene 3 millones de habitantes, 2 millones y pico de habitantes, contra 15, 16 millones que tenés en la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿cuántos efectivos reales tiene la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires tiene hoy 92.000 efectivos. Quiero marcarles esto por una situación, independientemente de los 10.000 que se van a agregar, de acuerdo al último anuncio. Porque esta situación, ¿cuándo es que se produce? ¿Cuándo se produce este disparatado número de 92.000 efectivos en nada más que en la policía de la provincia de Buenos Aires? Se produce casi en simultáneo cuando en el mundo se da lo que bien podría ser la caída del muro de Berlín, algo parecido a lo que fue la caída del muro de Berlín para el bloque soviético, lo que puede ser la caída del muro de Berlín para Estados Unidos, que fue la explosión de la crisis del 2008, Lehman Brothers, la caída de ese emporio financiero que provocó una crisis sideral que afectó todo el sistema financiero mundial y que nunca se le dio la verdadera trascendencia que realmente ha tenido o que ha repercutido en todas las economías. Ustedes imaginen que si a nosotros, por ejemplo, lo que se llamó en su momento el efecto tequila, año 95, provocó la caída del gobierno de Menem, abiertamente. ¿Imaginan ustedes lo que fue en el 2008 una crisis en Estados Unidos? Y era la economía de México nada más. ¿Ustedes imaginan lo que fue para el mundo la caída del emporio financiero más importante que tenían en ese momento y que significó hasta el grupo Enron y no sé cuántos más de estos que dominan el mundo, lo que implicaba para las economías? ¿Cuáles fueron las respuestas? A una crisis que todavía no está resuelta, que vino ahora la pandemia a complicarla todavía más, que se le suma con otro detalle. Esta pandemia es todavía más grave porque esta afectó a toda la economía mundial. Y en alguna medida, esa gravedad que tiene también es, entre comillas, entiéndase la ironía, por suerte ha ocurrido esto, porque si hubiera sido nada más que el daño otra vez al sistema financiero, no me quiero ni imaginar cómo habría sido la salida para los grandes países, que hubiera sido apoyada única y exclusivamente en la destrucción definitiva de las economías de los países periféricos. Hoy lo que nosotros estamos viendo es necesariamente una situación que estamos recogiendo de aquella crisis, porque hasta esos años anteriores a lo que pasó con Lehman Brothers, a la crisis del 2008, la provincia de Buenos Aires tenía 45.000 efectivos. Y en el 2015, cuando se va al gobierno de Cristina Kirchner, ya lo había duplicado, ya estaba en 90.000 efectivos. Es decir, es un proceso que avanza, el de la policialización, inscrito en un concepto que nosotros llamamos una mega policía planetaria, porque esto se está dando en todas partes del mundo bajo 3 aspectos clave. Lo había hablado yo la vez pasada con ustedes. Y les decía, guerra del narcotráfico, las excusas, guerra del narcotráfico, la guerra contra el crimen organizado y la guerra antiterrorista. Las tres excusas con las cuales se manejan estas cuestiones en el mundo entero. Y para eso lo que necesitan, a partir de lo que bien Julieta señalaba hace un rato, en cuanto a determinar al enemigo a combatir, el enemigo es interior. Y al enemigo interior lo combate la fuerza de seguridad, no las Fuerzas Armadas. Por eso estamos hablando de esa mega policía. Esa mega policía planetaria. Pensando en lo planetario, digamos, la famosa crisis del 11 de septiembre del 2001, con lo de las Torres Gemelas, también vino a poner un relieve muy particular de una construcción de un enemigo, no solo
mucho más abstracto. O sea, un enemigo que uno no puede ni siquiera, ¿no?, identificar claramente. O sea, me parece que ahí habilita todo tipo de Esa es la intervenciones. excusa. Y a la instalación de la doctrina de ¿Ustedes seguridad vieron la nacional, película? en la cual nosotros cedemos, ¿sí?, parte de nuestra intimidad, Sí, la parte de nuestros privacidad. derechos, en pos de, en teoría, un interés superior que es la seguridad nacional, que es algo, como decía Julieta, que es tan abstracto que cualquiera puede pasar a ser un enemigo de la seguridad nacional. Bueno, ustedes tuvieron un caso, ¿no?, bastante paradigmático también, ¿no? En alguna de las protestas se juntó un tema de discriminación. Varios. Sí, pero de Nosotros los tuvimos, muchachos El estos. en los el de Aníbal últimos Barán debe tiempos, ser. claro. Aníbal Barán, que era el militante, el turco, El que turco. había caído, había llegado de La Plata a Constitución el día de la gran protesta que Ese. se hizo en Buenos Aires contra el presupuesto, octubre del 2018, 17. si mal no recuerdo, 17, octubre del 17. 2017. Claro, en noviembre del 2018 fueron los hermanos Salomón. Y Aníbal Barán es recogido ahí, es levantado, cuando él ni había participado de la protesta, iba hacia su propia embajada, tenía turno para ser atendido en su embajada, en la embajada de Turquía, se cruza con la policía lo mata a golpe, lo levanta, lo deja detenido, lo llevan y lo instalan en un lugar especial en la comisaría de lo que es hoy la región 10, la comuna 10, que es la vieja comisaría 43 de Floresta, ahí sobre la calle Chivilcoy. Nosotros llegamos a la comisaría y lo descubrimos de casualidad en un rincón a Aníbal Barán. Porque a veces uno piensa en estas cosas y encuentra entonces también cuál es la ferocidad del Estado y sobre todo lo que significó la ferocidad del Estado en manos del tándem Macri-Bullrich. Por favor, no, eso se lo digo con la experiencia del mundo porque eso lo viví en carne propia. Tengan en cuenta que esto ha sido verdaderamente un calvario, ha sido tremendo lo que se vivió en esa etapa. Y esto que les cuento es propia de esa etapa. Fue la etapa donde Pichetto salió a decir que había que deportarlo en forma inmediata, que el propio ministro del Interior dijo lo mismo, cuando ni siquiera había sido, siquiera no juzgado, comunicado por qué estaba detenido. Y ya estaban tirando eso por todos lados, por todos los medios, una vez más, para generar el consenso y decir que el problema son los extranjeros. Porque acá el problema, seamos claros, es todo lo que tenga aspecto, de algún modo, de por afuera de los sectores privilegiados. ¿Y esos quiénes son? Son, en primer lugar, los trabajadores, las trabajadoras, los pobres, las pobres, los migrantes de cualquier nacionalidad. Y ni hablar de los migrantes cercanos, ¿no? Este tema que lo venimos hablando hace rato, con el tema de que los bolivianos, los paraguayos, los peruanos vienen acá a robarnos del trabajo, vienen acá y se convierten en traficantes y ladrones, y todo ese verso, y cuando vos vas a estudiar seriamente el fenómeno de la inmigración, te das cuenta con que su incidencia en la desocupación y en el delito es mínima y es solamente excepcional. Pero construyen esa idea y hay mucho Gil y Gila que lo repiten, ¿no? Pero independientemente de esto, el otro tema fue los hermanos Salomón, los dos chicos acusados de ser terroristas de Hezbollah, que también fueron 22 días presos en la cárcel de Seiza estuvieron. Aníbal Barán terminó liberado sin causa. Y estos chicos terminaron 22 días en Ezeiza con una acusación que hablaba como piso mínimo 15 años de prisión. Se la sigo en la próxima porque se corta. Vamos a la próxima, el tercer link.